Saludos y bienvenidos a otra edición de Utopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús de Piñero, aquí en la Universidad del Este. Que les saluda es Manuel Almeida, profesor investigador de la UNE, y me acompaña, como de costumbre, uno de los panelistas regulares del programa, el doctor Jaime Parch, director de la colección Piñero. Saludos, Jaime. Y hoy nos complace tener a dos grandes invitados que están aquí visitando a la isla dentro del contexto del 6º Congreso de la Educación que celebra y auspicia la editorial Santillana, y que en esta ocasión gira alrededor del valor de la lengua en la educación del siglo XXI, y que se estuvo llevando a cabo el miércoles 28 de octubre. Pues, dentro del contexto de estas actividades me complace mucho presentar a nuestros dos invitados. Primeramente a la doctora María Ángeles Álvarez Martínez, que es académica correspondiente de la Real Academia Española. La doctora Álvarez se ha especializado en investigación literaria, gramática española, lexicología, dialectología hispánica, y es reconocida por su valiosa aportación en el Instituto Alcalingua y como catedrática de español en la Universidad de Alcalá en España. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias. Y también tenemos nuestro otro invitado, el doctor John Lipsky, catedrático y director del programa de lingüística de Penn State, de la Universidad del Estado de Pensilvania. El doctor Lipsky es especialista en dialectología, lenguaje en contacto, los aspectos formales del bilingüismo, los elementos africanos del español y el portugués, y ha realizado múltiples investigaciones en España, Hispanoamérica, Brasil y las Filipinas. Gracias por acompañarnos, doctor. Pues quiero empezar con una pregunta que ya lo mencioné a la profesora, y es bien sencilla, ¿no? Ella es miembro correspondiente de la Academia Real, y pregunto la labor que realiza como correspondiente en la Real Academia de la Lengua Española. ¿Cuál es esa labor? Bien, a mí me nombraron en 1995 como académica correspondiente por haber realizado el trabajo de lexicología y de lexicografía de la recogida de todo el léxico del español de Canarias, que era diferente del resto de España. Eso ha supuesto que pertenezca ya de por vida a la academia como correspondiente, y supone que cada vez que hay que aportar una información sobre el español de Canarias, se me pida y yo debo evidentemente transmitirla a la academia, trabajar aportando todo lo que corresponde al español de Canarias. Así que el regionalismo... Regionalismo, léxico diferencial, en fin, en cuestiones gramaticales que puedan ser diferentes, costumbres, todo lo que pueda interesar para el diccionario de la Real Academia Española. El miembro correspondiente es también un número limitado, solo hay 3 por Canarias mientras vivamos. Cuando acá nos muramos se nombrarán a otros, y somos miembros de la Real Academia con voz pero sin voto, y tampoco tenemos sillón. No tenemos letra asignada, nos dan todas las letras. Bien. Doctora, y en el contexto del Congreso, ¿sobre qué viene a presentar? El Congreso organizado por la Fundación Santillana, a mí se me ha pedido que yo hable sobre el español del siglo XXI. Yo lo he subtitulado como Nuevos retos, viejos problemas. Creo que en el contexto en el que estamos viviendo en estos momentos, y más en concreto en esta isla, en Puerto Rico, la defensa y el estudio del español es algo verdaderamente fundamental. Y por ese motivo creo que lo que realiza la Fundación Santillana es una labor extraordinaria, no solo por la cuestión del español, sino sobre todo por la formación de profesores, por todo lo que supone de difusión para la educación. Creo que es una actuación interesante,
y por ese motivo, bueno, acepté la invitación para hablar de cómo el español en la actualidad, en 2015, es un español empobrecido, no más ni menos que el del siglo XX o del siglo XIX, pero que está teniendo peligros graves que son las nuevas tecnologías. Y viejos problemas por lo que digo, es decir, hablamos de un español ahora empobrecido, no en Puerto Rico, en todo el ámbito hispánico, donde los profesores tenemos que luchar muchísimo para sacar adelante a nuestros estudiantes. Justamente por eso actuaciones como esta, un congreso de este tipo de la Fundación Santillana es tan valioso. Tenemos que luchar, pero como hemos venido luchando durante siglos. Entonces es ver cómo las nuevas tecnologías nos causan un problema y a la vez nos pueden solucionar mucho. Sí, yo creo que es un tema bien importante, ¿verdad? Y yo sé que es algo que se ha debatido mucho en los últimos años, el riesgo de que el español se convierta en una especie de, a pesar de que es hablada por tantos y tantos alrededor del mundo, en que se convierta en una especie de lengua folclore, ¿no? Y yo sé que es algo que es bien importante y que hay que atender ciertamente. La diferencia, yo creo que no llegaríamos a esa situación, porque el español es una lengua que se siente por todos sus hablantes, es decir, los 407 millones de hispanohablantes que la tienen como lengua materna, no solo la tienen, están orgullosos de tenerla. Y además es una lengua que, precisamente porque está en 21 países, implica que tiene una enorme diversidad cultural, lingüística y demás. Pero esa diversidad no es tan grande como para que nos impida la comunicación. Creo que es un caso, la lengua española, un caso único en el mundo, porque el inglés, que tiene 1.500 millones de hablantes en todo el mundo, como lengua extranjera, ojo, porque como hablantes nativos son unos 357 millones, menos que el español. Pero no se siente, no se tiene el orgullo o la satisfacción de hablar esa lengua. Se habla y ya está. Pero en el caso del español, no sé por qué motivo, nos sentimos hermanados. Y cuando cualquiera de nosotros está fuera de su país y habla con otros hispanos, siente que está junto a sus hermanos, no siente que está en un país extranjero. Yo, por ejemplo, cuando he llegado a Puerto Rico he tenido que entregar mi pasaporte. Obviamente, soy española, pero en ningún momento me he sentido extranjera aquí. Y cuando voy a cualquier otro lugar, nunca me siento extranjera. Entonces, ese hecho creo que es algo muy, muy importante que debemos además seguir manteniendo. Sí, sería interesante tal vez comprobar, o tratar de ver si esas expresiones o resonancias o matices culturales del español se pudieran tal vez corroborar en otras lenguas romances, pero me parece que sí, yo también lo vivido. Yo creo que no. Conozco algo un poquito más, el francés, no pasa eso. Conozco un poquito el italiano, tampoco pasa eso. Conozco el portugués un poquito mejor, pero tampoco pasa eso. Lo que nos sucede a nosotros, yo no sabría explicarlo con palabras o digamos científicamente. Yo solo sé que cuando yo estaba en Cambridge, Massachusetts, en un domingo de tranquilidad, y oía de pronto una quena en una esquina y estaba un grupo peruano, yo iba allí y me sentía una más de todo el grupo. Y no solo era yo, estábamos allí puertorriqueños, dominicanos, neoyorquinos y de todos lados. Y estábamos agrupados en torno a eso que llamamos lo hispánico, lo panhispánico. Qué bien, gracias. Doctor Lipski, un poco cambiando el tema dentro del mismo contexto, si no me equivoco, usted va a presentar en el Congreso algo que tiene que ver con la desmitificación o cuestionando el llamado, lo que usted creo que llama el mito del Spanglish. ¿Puede elaborar un poco al respecto? Bueno, primero yo voy a hablar también del español del siglo XXI, pero concretamente su presencia en los Estados Unidos. Insisto que no solamente es una lengua que se habla en Estados Unidos, sino una lengua de Estados Unidos, porque según los estimados más conservadores puede haber hasta 45 millones de hablantes nativos, no personas como yo, que nos coloca en segundo lugar a nivel mundial. Entonces, parte de mi postura es que ya es hora de que el español se considere como lengua propia de Estados Unidos, por mucho que Estados Unidos no figure en la lista de países de habla española, pero eso es algo un poco anticuado. Entonces, siendo así, yo también soy combatiente vehemente de la idea del Spanglish como algo nuevo, algo degenerado. Insisto en que en Estados Unidos los
40 y tantos millones más los otros que son de habla español como segunda lengua, lo que hablan es un español absolutamente normal, obviamente matizado por el contacto inevitable con el inglés, pero en ningún momento deteriorado, o sea, en su estructura gramatical, en toda su amplitud léxica, sigue siendo el español. Lo que sucede es que las personas bilingües a cada rato igual introducen dichos en inglés, como lo hace cualquier bilingüe, pero insisto en que cuando hablan inglés es un inglés completo, cuando hablan el español es un español completo. Entonces esa intercalación de lenguas es lo que hace cualquier bilingüe, no es una tercera lengua, no es un Spanglish. Y yo creo que la palabra Spanglish es una palabra que hace que la gente vea de menos su propia lengua, que dice no hablamos bien, hablamos solamente el Spanglish. Y creo que es importante que cada hablante de la lengua, aunque no tenga escolaridad en su lengua nativa, que tenga orgullo por su lengua, que en ningún momento considere con su variedad hablada en la casa sea inferior a cualquier otra. Y entonces, en mi punto de vista, es que la palabra Spanglish tiene esa connotación negativa, que es una mezcolanza indebida, que es algo ilegítimo. Y de hecho no sucede eso. Si usted va a Estados Unidos, escuchará un español con distintas características regionales, pero insisto en que ya tenemos un español de Estados Unidos que de alguna manera es Spanglish. Por eso sí que sería un español repasado en gramáticas, en una sección de gramáticas en contacto, pero no una nueva síntesis, que sería entonces... más que nada es un léxico sin contacto, porque el contacto gramatical es prácticamente nulo. O sea, la gramática del español no se varía para nada, ni la del inglés. Lo que sucede es que adoptamos palabras, igual como dijo la compañera, uno está frente a otro idioma y va introduciendo palabras, introduce modismos, traducción de modismos, pero siempre siguiendo el modelo de la lengua española. En ningún momento hay desviaciones gramaticales ni distorsión de ninguna parte fundamental de la lengua. ¿Y qué opinión, si alguna, le merece? Por ejemplo, me viene a la mente académicos como Ilan Stevens, que han hecho una defensa en el pasado del Spanglish y tal. Y claro, incluso para defender, no para decir que el Spanglish es algo menor, sino para hacerlo valer. La obra del señor Stevens es bastante variada, porque por un lado tiene unas obras en que sí presenta un idioma intercalado bastante auténtico, pero insisto en que lo que propone es un lenguaje bilingüe en que hay componentes en español y componentes en inglés, pero si usted mira las características del español, sigue siendo el español de siempre. Entonces, si uno quiere llamar Spanglish a la capacidad de introducir las dos lenguas en la misma conversación, pues muy bien. Pero la palabra Spanglish en su historia ha sido una palabra que algunos dicen inclusive que fue inventada aquí en Puerto Rico por Salvador Gil para menospreciar el habla de personas bilingües, sobre todo los que no han tenido escolaridad en español, y eso no es Spanglish. Si queremos decir el cambio de código, la intercalación de lenguas, pongámosle otro nombre, que no sea Spanglish, porque la palabra Spanglish tiene un historial de menosprecio, de marginalidad, y yo preferiría que tuviéramos otra palabra. Muy bien. Jaime. Pregunto, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Son 40 y pico de millones que hablan español. Esos 40 y pico de millones también han influenciado de alguna manera el inglés de Estados Unidos como idioma mayoritario. Indudablemente, otra vez los contactos principales son de tipo de léxico, o sea que muchas palabras, no solamente de la comida rápida, que por supuesto todo el mundo conoce, tacos y tortillas, sino dependiendo del lugar del país, la gente va introduciendo muchas palabras y modismos del español, sobre todo el habla de la juventud, porque la juventud se nutre de la música popular, de los videos que se ven en el internet, y a través de esa compenetración de la juventud, yo creo que la lengua española igual tiene su influencia, está dejando huellas inconfundibles en el inglés norteamericano. Pero insisto, otra vez, las huellas y los préstamos tienen que ver con palabras y dichos nuevos, pero el inglés sigue siendo el inglés y el español sigue siendo el español. Y pregunto, en este contexto, porque están aquí para hablar de educación y la lengua, en ese contexto de los hispanoparlantes en Estados Unidos, el sistema educativo, ¿de qué manera aporta o impide el desarrollo de la lengua en Estados Unidos?
Hay que tener en cuenta de que en Estados Unidos no hay un sistema educativo, sino está totalmente regionalizado. Cada municipio tiene sus propias pautas, cada estado tiene pautas mínimas de horas de contacto y ciertas materias. A nivel nacional no hay ni una sola pauta porque somos un país federativo. A lo que voy es que en algunos lugares sí hay programas de educación bilingüe, hay programas inclusive para personas que tienen el español como lengua de herencia familiar, que puede ser de segunda o tercera generación. Hay otros lugares en que lamentablemente el empleo de cualquier lengua que no sea la inglesa se ve como algo negativo y el sistema escolar intenta suprimir las lenguas, vamos a decir que no sean el inglés. Pero con cada vez mayor frecuencia se ven programas del español como lengua del hogar, lengua de herencia familiar, sobre todo a nivel de la escuela secundaria y en las universidades. Ya no se utilizan materiales didácticos elaborados en el extranjero, sino que materiales que reproducen el español tal como se conoce en Estados Unidos, que también es muy importante, porque no tiene mucho sentido comparar lo que se dice en Estados Unidos con lo que se dice en México, en Argentina o en España. Con 45 millones creo que ya merecemos una casilla aparte. De todas formas, si me permite, por supuesto todo lo que ha dicho el profesor Blisky es cierto, pero hay una cuestión y creo que quizás su pregunta iba por ahí. Un chico escolarizado en una lengua, esa es su lengua materna. Los programas bilingües, por lo menos en España lo estamos viendo, el programa bilingüe o es muy perfecto y yo todavía no lo he encontrado, o una lengua predomina sobre la otra. En el momento en que esa lengua predomina, esa lengua es la materna para el chico. Entonces, en España estamos teniendo programas bilingües inglés-español, y lo que estamos consiguiendo, los chicos hablan muy bien inglés desde muy pequeños, lo que estamos consiguiendo es que el español vaya en retroceso. Es decir, la escolarización en español es fundamental. Sea bilingüe o no sea bilingüe, la escolarización, para mantener la lengua, la escolarización es importantísima. Usted habla del empobrecimiento de la Sí. lengua, ¿no? Se hablaba de algunas consecuencias de ese proceso que se observa en la sociedad. Sí. ¿Cuáles son algunas? Vamos a ver, empobrecimiento que no es de ahora, que llevamos siglos de la misma forma. Siglos en España y fuera de España. Es decir, aquí no somos unos de un tipo y otros de otro. Todos tenemos el empobrecimiento porque la escolarización puede llegar a ser deficiente o porque el alumno en sí es un alumno que no se preocupa por la lengua, no lee, que es algo fundamental, no lee lo suficiente y, en fin, no tiene mayor interés. ¿Qué está sucediendo en España en estos momentos? En estos momentos hay una generación, unos jóvenes que tienen una lengua empobrecida por varios motivos. Por esto que les he dicho, no leen, porque su escolarización es deficiente, a pesar de que la educación en España está muy cuidada. Y en tercer lugar, porque estamos insistiendo en el bilingüismo, incluso en enseñanza pública, hay colegios bilingües que están muy bien, estamos consiguiendo algo que nunca se había conseguido, que en España habláramos lenguas extranjeras, porque como con el español nos bastaba, pues ¿para qué nos íbamos a aprender ninguna lengua? Estamos consiguiendo que, por ejemplo, es el inglés, por supuesto, la lengua extranjera es el inglés. Estamos consiguiendo que los chicos desde muy pequeños hablen inglés y bien, pero estamos escolarizándolos en inglés, con lo cual el español está en retroceso. Y eso es lo que a mí me preocupa como profesora de español, ese retroceso y ese mayor empobrecimiento del lógico y normal. De hecho, yo puedo dar testimonio de lo que dice la profesora también en mi capacidad como profesor. Cada vez es más común encontrarme con estudiantes que, entre ellos en los pasillos, fuera del salón de clase, sabiendo hablar español, hablan entre ellos en inglés continuamente. Y también se traduce a un desplazamiento del español, incluso, por ejemplo, para aquellos que leen. Me he encontrado con muchos jóvenes que si van a leer, prefieren leer entonces en inglés, no en español. Habiendo sido originalmente el español, pues el vernáculo, la lengua materna. Algo que yo también he podido corroborar. Ya, pero la situación de Puerto Rico es diferente a la de Sí, española. sí, no, Me explico. Puerto Rico es Puerto Rico y tiene unas circunstancias sociales, políticas concretas. En España no. Y entonces, que en España perdamos el español, pues es algo que yo
no acabo de entender. No acabo de entender. A ver, yo sé que en Puerto Rico se vive lo que se vive y bueno, es lo que hay. Como decimos en España, son lentejas, las tomas o las dejas. En España estamos promoviendo la enseñanza del inglés, que me parece perfecto. Tengo un marido que es de filología inglesa y un hijo que también se dedica a lo mismo, con lo cual cuando yo me quede sin trabajo, ellos tendrán trabajo, pero es que somos España, no sé, no hemos tenido otra lengua nunca, por más que está el catalán y todo lo demás. Entonces yo, de verdad, es que no acabo de entender lo que significa de proceso educativo. De ahí que para mí, cuando me dijeron que si quería participar en esto, dijera sí rápidamente. Todo lo que supone el proceso educativo, que es en parte lo que también ha planteado el profesor Lipski, ese proceso educativo, cómo llevarlo a cabo, es que, donde yo creo que está la madre del cordero de toda la situación. Sí, de hecho, y cambiando de geografías nuevamente, entonces a los Estados Unidos, es un problema que también deviene un problema terriblemente político, porque en el Congreso hay un sinnúmero de cabilderos de organizaciones con cierta influencia como US English, English First, que están en esta campaña de que los estados a nivel estatal pues certifiquen el inglés como el único idioma oficial, y eso pues tiene unas implicaciones concretas en materia en cómo se proveen panfletos de servicio, de ayuda para la ciudadanía. O sea que me parecería que esfuerzos como estos son mucho más importantes que se multipliquen, ¿no? Es cierto que hay también gestos feos. Siempre y cuando un grupo minoritario se fortalece, luego siempre hay una represalia, hay una onda de rechazo. Entonces, el hecho de que el español sea una lengua tan fuerte en Estados Unidos ha provocado justamente esa repugnancia de parte de algunos sectores derechistas. No se hace con lenguas minoritarias como el vietnamita, como el creol de Haití, como el italiano, porque no han llegado a tener la fortaleza política, económica del español. Entonces, lamentablemente, es algo irónico. Pero volviendo al tema de la legislación, es como quien dice el derecho del pataleo. Son leyes muy feas que tienen imágenes de un país más intolerante de lo que es en verdad, pero hasta ahora no ha habido ninguna implicación tan tangible como de negarle los derechos de recibir los primeros auxilios en la lengua nativa, o de tener representación jurídica en su lengua nativa. Lamento que sobre todo en época de campaña electoral, ahora estamos en pre-campaña y son los momentos en cada país se sacan los trapos sucios. Entonces, en este caso, por la cuestión económica, otra vez estamos criticando a los inmigrantes y como consecuencia también a su lengua. Esos son momentos pasajeros. El hecho de que yo hable el español, yo creo que lo aprendí no así por voluntad deliberada, sino porque es una lengua de Estados Unidos, y creo que eso ya demuestra más que todos los brotes de palabras feas la vitalidad de la lengua española en Estados Unidos. Muy bien, bueno pues compañeros, vamos cerrando esta edición de Utopística. Primero agradecer a nuestros invitados, la doctora María Ángeles Álvarez Martínez, gracias por estar con nosotros, y el doctor John Lipski, y agradeciendo a Jaime Parch, colega aquí en la Universidad del Este. Continúe con nosotros y hasta la próxima.